Vamos a seguir con el tema de los activismos y aquí vamos a esto que yo llamé Chef 1, Demagogo 0. Pasó lo siguiente. Pablo Iglesias lanzó uno de esos tweets que lanza desde la más profunda ignorancia. Y dice, tenía un Hacendado es la marca de Mercadona, que es la marca blanca, la marca propia de las cadenas de tiendas Mercadona, que es una de las grandes cadenas de tiendas en España, y que hasta, no sé qué, ha aumentado sus precios, pero en un momento era lo más barato y yo compraba allí. Y la tiene un señor que se llama Roche, y Pablo Iglesias le tiene un odio especial a Roche. Entonces, Roche es valenciano. Entonces tiene esta fotografía que dice Naranja Valencia. Mucho cuidado con lo que dice Naranja Valencia. Peso neto 3,000 gramos, envasado el 2 de septiembre de 2021, de esto hace 3 años, origen Sudáfrica. Y entonces el tuit del glorioso Pablo Iglesias es: empresario valenciano defendiendo los intereses de los productores valencianos. Oh, wait. No esperen, no. ¿Qué es lo que quiere decir con su inimitable humor y sarcasmo irónico don Pablo Iglesias Turrión, Pablo Manuel? Pues que es una barbaridad que un empresario valenciano traiga naranjas Valencia de Sudáfrica. Porque las naranjas Valencia pues, tienen que ser de Valencia, ¿no? Oh, qué escándalo, qué malo es este señor y además nos está engañando. Hay una persona a la que yo he hablado muchísimo porque lo admiro profundísimamente. Precisamente ayer, con el último ataque ruso a unos edificios civiles, él hablaba de los chefs ucranianos a los que él ha organizado dentro de su World Central Kitchen para alimentar a la gente que sufre por la guerra de Putin. Y es el chef José Andrés, que además es paisano aquí de Asturias, y José Andrés pues, le explica un poco las cosas. Dice: señor Iglesias, en el campo muchas frutas tienen temporadas. Esto debe ser un descubrimiento absolutamente sorprendente para Pablo Iglesias. Naranjas españolas no las hay siempre y a veces se importan. Lo que sí hace el empresario es mantener puestos de trabajo todo el año y crear nuevos. Lea esto y comprenda. Un abrazo. Y es una explicación de valenciafruits.com sobre el análisis de las importaciones españolas de cítricos. El consultor hortofrutícola Paco Borrás analiza en este artículo la evolución de las importaciones españolas de cítricos. Efectivamente, hay que importar cítricos cuando no los está produciendo tu campo porque las cosas son de temporada. Pero cuando has vivido en un mundo en el que hay fresas todo el año y hay naranjas todo el año, no eres consciente de los ciclos agrícolas. Porque tú produces un montón de naranjas y las exportas. Y a mí me da un gusto ver naranjas de origen valenciano. En París, carísimas. No, no es cierto, no eran tan caras. Porque la que se produce no lo puede consumir España, entonces se exporta. Uf, qué bien. Pero luego hay una temporada en la que no hay naranjas y pues hay que traerlas de otros lados donde es temporada, por ejemplo en el hemisferio sur, por ejemplo Sudáfrica. Y esto se hacía en 2021. Esto lo hacía Mercadona en 2021, otros lo siguen haciendo. Si quieres naranjas en septiembre, octubre, noviembre, necesitas traerlas de fuera. Esto pasa en todo el mundo. Es el comercio mundial el que nos ha dado la impresión de que todo está de temporada todo el tiempo, pero no lo está. Pero hubo otro pequeño detalle que se le pasó totalmente a Pablo Iglesias. Como ven ustedes, dice allí arriba Naranja Valencia. Ya después Mercadona explicó que ya no importa, que compra productores españoles, supongo que de invernaderos, que también tienen otro problema, que es la explotación de la mano de obra inmigrante, etcétera, etcétera, porque no hay solución sin problemas. Pero dice Naranja Valencia, no dice Naranja de Valencia. Y uno dirá, pues lo mismo, ¿no? Naranja de Valencia, pues Naranja Valencia. No, mira, si fueras un político que le interesa informarse y hacer algo más que demagogia, habría sido por lo menos a Wikipedia. Y la Wikipedia te habría escrito que la naranja Valencia es una variedad dulce de la naranja. Su nombre está inspirado en la reputada naranja de Valencia, en España,
pero no tienen relación más allá de su sabor dulce. La naranja Valencia nació en Estados Unidos, fue hibridada por primera vez por el pionero agrónomo estadounidense y desarrollador de tierras William Wolfsik II a mediados del siglo XIX en su granja de Santana, en el sur de California. Y tenemos ahí una bonita foto de una naranja Valencia precisamente cosechada en Sudáfrica. Miren, que unos jóvenes con todo el corazón del mundo, y no me voy a cansar de repetirlo, los entiendo, porque no les cabe el corazón en el pecho, estén desinformados sobre, por ejemplo, cuánto está colaborando la ganadería española al cambio climático, o que el hecho de que se suspendieran las subvenciones podría significar un desastre, porque para poder alimentar a la gente, si no hay carne, ni pollo, ni huevo, ni leche, pues hay que sustituirlo con otras cosas, y eso pues hay un ciclo agrícola que hay que seguir para alimentarlos, y mientras tanto, ¿de dónde se saca los vegetales que van a obligar a todos a comer? Y cómo se convierten las tierras, porque las tierras de pasto de la ganadería no sirven como tierras de cultivo, cosa que no saben porque no han estudiado. Entonces, el problema es gordísimo. Vale, deberían saberlo, deberían informarse, pero son jóvenes idealistas. Pero tú has sido vicepresidente de gobierno y te echas un tuit así de infantil, de pobre, de ignorante, de visceral, y a mí me alarma muchísimo. El conocimiento de tu realidad es indispensable para transformarlo. Hay un error, un viejo error de los marxistas, nacido, no sé si de una mala interpretación o no, de Marx, que decía: los filósofos han tratado de entender al mundo y de lo que se trata es de transformarlo. Dos problemas. Primero, que los filósofos no han entendido nada. Entender el mundo es algo que nos ha permitido hacer la ciencia, y si no lo entiendes no puedes transformarlo. Si no sabes lo que ocurre, ¿cómo lo transformas? No sabes cómo se hacen los tornillos, no sabes cómo se hacen los sujetapapeles, los clips. No sabes la ingeniería que hay detrás, de dónde sale, de dónde sale el hierro, cómo se procesa el hierro para hacer acero, cómo se trefila el acero para hacer un alambre y cómo ese alambre lo giran unas máquinas divertidísimas que lo convierten en un sujetadorpapeles. No sabes eso y quieres gobernar. Quieres mandar en el mundo. No sabes los problemas que hay con la distribución, con el mercado, con el mundo complejo que estás pretendiendo abordar desde la simpleza infantil. Bueno, a los 18 años vale, pero a los 50 o 40 y muchos, y habiendo sido presidente de gobierno y habiendo huido de la responsabilidad porque viste que las cosas no eran tan fáciles, es una vergüenza. Es una absoluta vergüenza lo que tenemos que vivir con gente como Pablo Iglesias, que así es como analiza la realidad. Desde la desinformación. Luego dicen que echan mano de la ciencia cuando les conviene, más o menos, medio interpretándola a su gusto y leal saber y entender, a veces. Pero la mayor parte del tiempo los hechos, los datos, el conocimiento de la realidad les tiene sin cuidado. Cuando un señor que ha sido dirigente, profesor de generaciones enteras, que ha sido secretario general de un partido que se lo hizo a la medida como con sastre, que es comunicador, que ha sido vicepresidente de gobierno, diputado, eurodiputado, no tiene puta idea de cómo funciona el mundo a su alrededor, tenemos un problema muy grave. Porque el problema es luego que otros lo votan.